Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión virtual de Economía Empresarial. El tema de la clase de hoy es Instrumentos de Política Fiscal. Comencemos. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados, con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. ¿Cuáles son los instrumentos de política fiscal? Los instrumentos de política fiscal son el gasto público y los impuestos. Con estos instrumentos, el gobierno participa activamente de las decisiones económicas de la sociedad. Las decisiones del gobierno en materia de política fiscal se plasman en el presupuesto del sector público. Cuando los ingresos superan al gasto, hay superávit presupuestario. Cuando ocurre lo contrario, hay déficit. ¿Qué es la demanda agregada? ¿Cómo se calcula? La demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios en un determinado periodo de tiempo. La demanda agregada, que se puede contabilizar, mide exactamente lo mismo que el PBI, por lo que muchas veces se utilizan como sinónimos. Dentro de este cálculo se tienen en cuenta el gasto de las familias, lo que se ha gastado en inversión, el gasto de las administraciones públicas y por último, las exportaciones netas, que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. ¿Cómo calculamos el consumo? Es el gasto que hacen las familias en bienes y servicios, incluidos los que se producen en el extranjero. En la práctica, la demanda de bienes de consumo no se mantiene constante, sino que aumenta conforme aumenta el nivel de ingreso disponible. La función de consumo describe la relación entre el consumo y el ingreso. ¿Qué es la inversión? Es el gasto dirigido a aumentar la capacidad productiva. La inversión puede ser en maquinarias, materias primas, elementos de transportes, siendo estos algunos de los que podemos considerar. La inversión puede ser planeada o no planeada. La inversión planeada es una función que depende negativamente de la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, es más difícil conseguir financiamiento para invertir. Si baja la tasa de interés, es más fácil. ¿Qué es el gasto del gobierno? Son las compras que realiza cualquier administración pública. Gastos que hace a cambio de bienes y servicios. Dentro de estas no están incluidas los gastos en desempleo, pensiones, porque son transferencias que se hacen a cambio de ningún bien ni servicio. ¿Cómo calculamos las exportaciones netas? Se calcula con la diferencia de exportaciones menos importaciones. Exportaciones son los productos producidos en un país y comprados por los residentes de otros. Importaciones son los bienes y servicios producidos en un país extranjero y comprados por los residentes del país. ¿Por qué la producción aumenta más que el incremento de la demanda agregada exógena? Si sube, por ejemplo, la inversión privada, aumentará la demanda agregada. Si sube la demanda agregada, sube la producción. Si sube la producción, sube el empleo y los ingresos de las familias. Y por efecto, si sube el consumo, aumentará la demanda agregada. ¿Qué pasa si aumenta la inversión privada? Si sube la inversión, la demanda agregada aumenta. Como hay más demanda agregada, hay más ingreso y más consumo. Por eso, la producción sube más que el aumento de la inversión inicial. ¿Cuáles son los actores de la política fiscal? Los principales son el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del presupuesto público, establece el límite de gastos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público. La SUNAT tiene, entre otras, la finalidad de administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar los aranceles
y tributos del gobierno central. ¿De qué forma obtiene ingresos el gobierno? Los ingresos del gobierno provienen del impuesto a la renta, al patrimonio, a las ventas y selectivo al consumo. Los ingresos no tributarios son por recursos propios, regalías, gravamen a la minería. ¿Cuáles son los gastos del gobierno? Los gastos no financieros y financieros. En los gastos no financieros tenemos los gastos corrientes por la compra de bienes y servicios a proveedores, remuneraciones a empleados públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. También las transferencias del gobierno y gastos no financieros del capital. Hablamos de la inversión pública, es decir, formación bruta de capital o adquisición de activos. Los gastos financieros incluyen el pago de intereses de la deuda pública, que puede ser interna o externa. ¿Qué instrumentos de política fiscal tiene el gobierno? Política expansiva, que está orientada a aumentar la demanda agregada, por ejemplo, subiendo el gasto o disminuyendo impuestos, para que las personas tengan más ingreso disponible para consumir. Contractiva o recesiva, está orientada a disminuir la demanda agregada, por ejemplo, bajando el gasto o aumentando impuestos, con lo cual las personas tendrán menos ingresos disponibles para consumir. ¿Cómo se obtiene un presupuesto fiscal equilibrado? Si sube la demanda agregada, por ejemplo, por aumento de la inversión, la producción aumenta y por tanto la recaudación. El objetivo de presupuesto equilibrado hace que suba el gasto del gobierno, reforzando el efecto inicial. Lo llamamos efecto procíclico. Si baja la demanda agregada, por ejemplo, por caída de la inversión, la producción cae y disminuye la recaudación. El presupuesto equilibrado hace que baje el gasto del gobierno, acentuando la recesión. Para cerrar esta sesión, recordamos lo visto a lo largo de la clase. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes como el gasto público y los impuestos. Actúan como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. Nos reencontramos en la próxima sesión. Gracias.